Bendiciones en este tercer domingo del tiempo de Pascua, domingo 1 de mayo. Iniciamos un nuevo mes también y la celebración del Día del Trabajador, o bueno, también como hablamos de la iglesia de San José Obrero. Entonces, bendecir a cada uno en sus labores, sea labores domésticas, sea trabajos en alguna empresa, en alguna oficina, en el campo, en la construcción y siempre recordando esa capacidad de trabajo como un don que Dios nos da de ser continuadores de la obra de la creación, que nuestro trabajo siempre esté guiado y movido en hacer mejor la creación, en que haya más justicia, en el que haya más equidad, en el que haya más misericordia, porque el trabajo también es un lugar de testimonio. Entonces, pues bendecirles en esa parte y que el Señor proteja, y aquellas personas que en este momento estén en búsqueda de trabajo, pues que pronto logren conseguirlo. También, como decía anteriormente, estamos celebrando el tercer domingo del tiempo de Pascua y bueno, según el texto de Juan que hoy meditamos, vamos a ver esa tercera aparición que Jesús tiene a sus discípulos después de haber vencido a la muerte. Dice el texto que los discípulos se encontraban, y bueno, a razón de pues de este día también en el que saltamos la labor del trabajo como ese vínculo de evangelización, dice que los apóstoles estaban ahí reunidos y dice Pedro, iré a pescar. Recordemos que antes del llamado de Dios, pues justamente Pedro se dedicaba a eso, se dedicaba a la pesca. Entonces está ejerciendo su labor y dice que el Señor se acerca a ellos y de lejos les dice, ¿han pescado algo? Y ellos dicen, nada, Señor, aunque no sepan quién era. Y dice, bueno, tiren la red al otro lado, al lado derecho. Y dice que la red se llena de peces a un punto de que era casi imposible jalarla. Y bueno, Juan, el discípulo amado, aquel que tiene los ojos en el Señor, lo reconoce y dice, es el Señor. Y dice que Pedro, en ese aspecto también, se tira al agua y va al encuentro. Pero vemos qué interesante esto. Bueno, vamos más allá. Cuando los apóstoles llegan, el resto de los apóstoles llegan a la orilla donde estaba Jesús con Pedro, dice que había un pescado y unas brasas. ¿Y por qué es importante este entender de estos detalles? ¿Por qué Juan hace énfasis a esos pequeños detalles? Bueno, en primer lugar, porque recordemos que otro de los lugares donde encontramos brasas y donde encontramos a Jesús y a Pedro es propiamente en el entendido de aquel momento donde Pedro niega a Jesús, donde siendo señalado, Jesús juzgado en medio de los doctores de la ley y demás, pues le dicen a Pedro, tú no eres parte de ellos. Y él dice, yo no le conozco a ese hombre. Y dice que lo niega de 3 veces. Pero vean cómo encontramos las mismas brasas que en su momento, en ese momento tal vez el más negro y más difícil de la vida de Pedro, pues ahí es donde el Señor empieza una reconstrucción. Porque dice el Apocalipsis, yo hago todas las cosas nuevas. Uno de los detalles y maravillosos que nos recuerda justamente este texto es la posibilidad de Dios de volver a hacer nuevas las cosas, de poder reconstruir, de poder rehacer aquello que estaba malo. Bueno, nuestra propia vida corrompida pues se ve reedificada en la base justamente del bautismo, donde volvemos a nacer del agua y del espíritu. Pero también en esos momentos de caída, en esos momentos de dificultad, cuando sentimos que le hemos dado la espalda a Dios, Dios toma esto no para querer sacárnoslo en cara, no para querer señalarnos nuestras caídas, sino para darnos cuenta que su gracia es lo necesario para poder reedificar, para poder volvernos a poner en el camino de la santidad y el llamado que Dios tiene para nosotros. Entonces, vean qué bello es esos detalles que el Señor nos da de poder decir, bueno, yo sé que tal vez has pasado momentos difíciles, que has pasado dificultades, que has caído, pero también unido a todo eso, mi gracia está ahí para levantarte. Y bueno, Jesús, unido, purifica esas 3 negaciones con 3 proclamas de amor. Y después de esa proclama de amor que viene, la misión. Porque Dios quiere que hagamos, Dios quiere que construamos.
Dios quiere que nos convirtamos en personas que hagan el bien. No solamente que nos limitemos a no hacer el mal, sino también que seamos personas de bien, que seamos personas que creamos, que seamos personas que en nuestra vida siempre esté manifiesta la gloria de Dios. De ahí que unido a ese detalle de amor, que es lo que le dice pues justamente Jesús a Pedro, sígueme. No solamente es sanar, es caminar a su lado. Y vean que Jesús no nos vende una realidad totalmente alejada de las dificultades, porque vean cómo inclusive Jesús le dice, le profetiza a Pedro que va a morir de una manera fuerte, porque él dice, cuando eras joven ibas donde querías, pero cuando seas viejo, alguien extenderá tus brazos y te llevará donde no quieras. Que de hecho recordemos que Pedro muere justamente en Roma crucificado cabeza abajo. Entonces Jesús nos da a entender y nos dice, ok, mi camino no es sencillo, va a haber dificultades, va a haber problemas, pero cierto es que si caminas a mi lado, siempre estará la victoria. Y eso es una realidad que debemos de tener, por eso no tengamos miedo de seguir al Señor. No tengamos miedo de negarnos a las cosas del mundo en búsqueda de las cosas eternas. No tengamos miedo de cuando a veces pues se nos señala por nuestra fe o se nos hacen burlas o demás, sino que más bien llenémonos de alegría de saber que Dios sigue confiando en nosotros. Hay un detalle muy interesante y vean si el encuentro con Jesús ha marcado la vida de los apóstoles, que bueno, el apóstol Juan nos pone el número de peces que había en las redes, en esas redes esa pesta milagrosa, 153. Algunas explicaciones que se le dan a ese número es o que sea un simbolismo o que verdaderamente Juan estaba tan maravillado de ese encuentro que tomó hasta el más mínimo detalle en su consideración para poder de esa manera pues recordarlo y poder transmitirlo con esa alegría y certeza de aquel que sabe que Jesús ha resucitado. Alguna explicación que daba San Jerónimo es que según antiguos textos griegos, 153 era el número de todos los peces que habían en el mar, de las especies pues debidamente identificadas, como una llamada a decir que el mensaje del Evangelio debe ir para todas las personas, para todas las criaturas. No importa la explicación que querramos darle, lo importante es darnos cuenta de que hemos recibido un llamado, de que nuestro Señor está vivo, de que nuestro Señor quiere reconstruir inclusive de aquellas ruinas que nosotros en ese aspecto pues podemos sentir por nuestras realidades, por nuestros pecados, por nuestras caídas. Pero lo cierto es que el Señor tiene un plan para nuestra vida y por ese plan vamos a dar testimonio y gloria de que Cristo verdaderamente está en medio de nosotros. Pidámosle al Señor verdaderamente ese reconocimiento del Señor de ver que está vivo, de poder amarle de la misma manera que nos amó a nosotros y de ahí permitirle rehacer nuestra vida, reconstruir, hacerlo todo nuevo y seguirle nosotros para seguir dando testimonio de la victoria de Cristo. Bendiciones.